en un ratito, cuando ella se conecte, empezamos. A ver, todavía no, pero enseguida se va a sumar. Todavía no empezó, no empezamos, estamos esperando a Adriana, que va a llegar en un ratito, ya le avisamos, pero bueno. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Bueno, van llegando. Vamos a esperar que se sume Adriana Salvatierra, que es senadora boliviana del MAS, una resistenta. Cuando llegue, la vamos a sumar. Además hay algunas... Hola, Guada, ¿cómo te va? Saludos al Cusco. Bueno, van llegando, qué interesante. Vamos a ver cuando se suma Adriana y empezamos a conversar. Es una actividad interesantísima para nosotros y nosotras desde Liberación. Teníamos ganas de armar un ciclo, empezar un ciclo de conversaciones con compañeros y compañeras de América Latina, así que tenemos el honor de empezar con Adriana, que ahí está, así que la voy a invitar a que se sume. A ver. Ahí está. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Bien, bien. Te cuento que tuve algunos liditos ahí porque se me echó a perder el cable del cargador. Estoy ahí viendo cómo me las arreglo, pero vamos a poder mantener bien la conexión. Se te Un ve placer, muy bien. Un placer, un gusto. un gustazo. Bueno, ahí andaba contando que para nosotros y nosotras es importantísimo que vos seas nuestra primer conversación de un ciclo que intentamos arrancar de conversaciones con compañeros y compañeras de la Patria Grande. Y para nosotros realmente es un honor que vos seas la primera, porque te admiramos, porque además estamos muy fervorosos en la lucha contra el golpe en Bolivia y bueno, queremos actualizarnos en la información acerca de la situación del pueblo boliviano y qué mejor que estar con vos para charlar esta situación. Así que si querés empezar contándonos, además bueno, estamos viviendo una situación bien compleja en todo el mundo, que en Bolivia debe tener su impacto particular, ¿no? Ya hace 6, 7 meses de golpe, vamos, o 8 meses de golpe más o menos. ¿Cómo impacta la pandemia? ¿Cómo impacta la cuarentena? Bueno, empezá por donde quieras. Bueno, primero agradecerte siempre el espacio y agradecer además porque espacios como este han contribuido a mantener un lazo solidario y fraterno entre compañeros y compañeras que creemos que un mundo más justo puede ser construido, que creemos que sociedades más justas merecen ser construidas para beneficio de todos y todas, sociedades además que interpelen los privilegios que existieron durante siglos en nuestras repúblicas y esos procesos de liberación pues, que tuvimos nosotros en el caso de Bolivia además, que inspiraron a muchas de nuestra generación de jóvenes a militar dentro de este proyecto de transformación. Sufrió un golpe de Estado muy duro, muy fuerte para todas y todos nosotros, porque implicó
no solamente el ejercicio de la violencia, sino el retroceso de derechos que nosotros creíamos conquistados hasta noviembre del año pasado. Que se agrava además porque ha tenido un comportamiento, una profundización de un comportamiento de violentación de derechos humanos durante la crisis sanitaria. Aquí no ha pasado por un fortalecimiento del servicio del Estado en torno al fortalecimiento de las unidades de terapia intensiva o a garantizarle un escudo social a las personas para que puedan sobrevivir en la cuarentena que ha dictado el gobierno, sino que ha pasado por la criminalización de la pobreza, por la estigmatización de los sectores campesinos e indígenas, y eso se ha ido agravando de forma muy notoria en el último periodo. Pero también es cierto que pese al golpe de Estado, pese a la resistencia que implicó un ejercicio de violencia por parte del Estado, que implicó masacres como en Sencata y en Sacaba, ahora sí tenemos la posibilidad de hablar desde otra perspectiva, y es que entrando en un escenario electoral, pese a todo lo que sucedió en noviembre, pese al golpe de Estado, pese a la represión, al exilio de nuestros compañeros, seguimos todavía encabezando la intención de voto y somos en este momento casi la mitad del electorado representado en la opción del movimiento al socialismo. Sí, eso es un aliciente para todos y todas nosotras en América Latina. Sin embargo, y de eso quería que conversáramos, bueno, ¿cuáles son, las perspectivas de que la dictadura que hoy se está viviendo el pueblo boliviano y además, bueno, el imperialismo norteamericano intentando meter la pata ahí, pisando fuerte con la bota, permita que una elección se haga de una manera limpia y que además el MAS gane las elecciones efectivamente, digamos, cuántas posibilidades de fraude hay, y en todo caso, digo, esto justo antes de que la pandemia empiece, acá el compañero Evo está en Buenos Aires, así que nosotros tuvimos una conversación con él, y él nos decía, por supuesto las elecciones todavía estaban más cerquita, y él nos planteaba, bueno, que las posibilidades de fraude eran muy importantes y que, opa, ahí está, y que bueno, que había que trabajar mancomunadamente para evitarlo. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo es la situación? Mira, a ver, hay riesgos de que el proceso electoral no se lleve adelante, por supuesto. Hay fuerzas políticas que están pugando porque, por ejemplo, en Bolivia nosotros tenemos dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados hay diputados que son arrastrados por el voto que obtiene el presidente del departamento y se hace una distribución proporcional entre los candidatos, y hay otros diputados que son electos por el territorio, por circunscripciones le llamamos nosotros, creo que tienen también ese sistema allí, en Argentina. Bueno, hay grupos políticos, hay fuerzas políticas que están pugnando porque en este proceso electoral se haga una revisión de las circunscripciones. Cuando una revisión de las circunscripciones solamente se puede hacer después de un censo nacional que establece cuánta cantidad de población hay en cada departamento y en cada territorio. Y el argumento continúa siendo la estigmatización, continúa siendo existe una subrepresentación de los sectores urbanos y más bien una sobrerepresentación de los sectores rurales en desmedro de las ciudades. Entonces, eso, ahí uno se da cuenta que hay una lógica de estigmatizar, de profundizar la diferencia campo-ciudad y la estigmatización. Y han planteado además la proscripción del movimiento al socialismo, acusándonos de un fraude que hasta ahora no pueden demostrar que hubiéramos cometido, y nosotros lo hemos contrastado con estudios, con una revisión exhaustiva de las actas, etc. Pero eso está corriendo por la vía judicial. Hay un proceso judicial de investigación para determinar si existió o no existió fraude electoral. Sin embargo, a cuenta de un supuesto fraude electoral, intentan proscribir la participación del movimiento del socialismo en este proceso electoral, y ese es un segundo riesgo latente. ¿Qué es lo que hemos planteado? Es que se abra la posibilidad de que puedan
acompañar el proceso electoral, no solamente el día de las elecciones, sino todo el proceso electoral, con observadores de organismos internacionales que verifiquen, por ejemplo, posibilidades de comunicar. El gobierno nacional, como en todos los países, es gravitante en torno al uso de la publicidad, es gravitante en torno al despliegue logístico, en torno a si se genera o no se genera corriente de opinión. Eso es algo que no se puede discutir, pero además gira alrededor de las decisiones de las políticas públicas todo, y eso es comprensible, pero existen condiciones de desigualdad, subsisten las condiciones de vulneración de derechos humanos. Hace poco se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque lanzaron un decreto supremo que decía que a título de desinformación podía procesarse a una persona poniendo en riesgo su libertad de expresión. Y esto desplegó una movilización de actores de medios de comunicación, actores internacionales, etc. Entonces, ¿qué decimos? Necesitamos acompañamiento internacional. La única forma de visibilizar la desigualdad, la violentación de derechos humanos y la única forma de garantizar un proceso transparente es que acudan a observar las características del proceso electoral observadores internacionales que provengan de medios de comunicación, de partidos políticos, particularmente de América Latina, es lo que más nos interesa, y parlamentarios, por supuesto, organismos internacionales como Naciones Unidas, OEA, y otros organismos más que acompañan siempre los procesos electorales. Creemos que ahí puede abrirse una veta para garantizar un proceso electoral transparente y sin fraude. Bueno, allí estaremos entonces. Vos la nombraste a la OEA recién, y justo te iba a preguntar, bueno, ¿qué balance hacen, no? Porque en realidad hubo una serie de dificultades que me parece que nos tienen que servir de balance a todos los pueblos de América Latina para poder continuar en una senda emancipadora, ¿no? Me parece que es importantísimo, y en este momento más que en ningún otro, sobre todo con el ejemplo de Venezuela y de Cuba hoy resistiendo a la pandemia, que resistirse es la clave, ¿no? Que aún con toda la influencia, la capacidad y el poder de los Estados Unidos y del imperialismo, si uno resiste, puede vencer. Y me parece que hacer balances bueno, de las posiciones y de los caminos que a veces se toman también son aprendizajes imprescindibles. Y como vos nombraste recién a la OEA, me parece que a lo mejor nos podés contar cuál es el balance que hacen ustedes de aquella convocatoria para que fuera la OEA a revisar las elecciones, ¿no? Mira, es un poco lo que dices. A ver, el proceso boliviano fue tan profundo, pero tan profundo que discutió las bases del Estado, que efectivamente, como decimos entre los compañeros, es cierto que probablemente no socializamos los medios de producción como hubiéramos querido, pero sí afectamos intereses. Afectamos intereses de las grandes transnacionales cuando analizamos los hidrocarburos. Afectamos intereses de las clases dominantes cuando planteamos, por ejemplo, que el Estado de forma soberana pueda controlar las líneas de transmisión de la electricidad y que no estén sometidas a manos privadas. Afectamos intereses cuando está, por ejemplo, la posibilidad de que se proteja a los trabajadores de las empresas cuando hay veces que de forma manipulada los dueños de las empresas, de las fábricas, quieren declararse en quiebra para eludir el pago de beneficios sociales. Afectamos intereses de clases dominantes, afectamos intereses de grupos de poder locales también, y la resistencia fue férrea siempre. Y por supuesto que no iban a perdonar que un proyecto desde la izquierda se plantee con soberanía ante los intereses de quienes siempre gobernaron para excluir a otros. Y yo sí algo que creo que tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos es si alguna vez nosotros bajamos la guardia pensando que la Organización de Estados Americanos va a dejar de ser un organismo. Y creo que la guardia, confiamos demasiado. Y entregamos a la Organización de Estados Americanos la posibilidad de cuestionar si existió o no existió transparencia en el proceso electoral.
Y lo que nos hizo la Organización de Estados Americanos fue emitir un informe antes del plazo señalado, sin conocimiento del Estado, y venderlo como un informe oficial que no fue presentado hasta casi un mes y medio después del golpe de Estado. Entonces, hubo ahí una articulación de los grupos de poderes locales que se sintieron interpelados en el gobierno del presidente Evo y los intereses expresados a través de la Organización de Estados Americanos. Y yo creo que esa es una lección para el resto de América Latina. Es una lección para todos nuestros procesos en América Latina de no confiarnos ni en las personas. Las instituciones como la Organización de Estados Americanos tienen una naturaleza que responde a los intereses norteamericanos y eso no va a cambiar. Exacto, así es. Bueno, antes mencionaste, bueno, entre la profundidad, a mí me parece que hay uno de los elementos de la profundidad de la revolución o del proceso boliviano que tuvo que ver con poner sobre la mesa algo que hoy forma parte de la discusión importante que se está dando en el mundo, que tiene que ver con el lugar de subalternización de los pueblos originarios, ¿no? De siglos de colonialismo, siglos de opresión, y que el proceso de Bolivia de estos últimos 14, 15 años puso sobre la mesa cuál es uno de los sujetos que en América Latina tiene no solo mucho para decir, mucho para hacer y mucho por liberarse, ¿no? Liberarnos. Y digo que esto me parece que es una discusión muy a la orden del día por el enorme racismo que se volvió a poner en evidencia en Estados Unidos y las protestas. Y queríamos escuchar tu reflexión respecto de, bueno, de precisamente de estas protestas que hoy se están dando en el mundo en una situación de crisis, bueno, de una magnitud inaudita, me parece, ¿no? Una crisis económica que se profundiza con la crisis producida por la pandemia, o como dicen algunos compañeros, que en todo caso la pandemia saca a la luz aquello que está ocurriendo. Y me parece que, entre otras cosas, ese racismo endémico propio del sistema de dominación capitalista también se vuelve a poner a la luz, y es algo contra lo cual el proceso boliviano se enfrentó duramente. ¿Qué reflexión haces sobre este momento y estas posibilidades, si se quiere, de volver a discutir estas cosas? Mira, yo creo que la agenda, a ver, primero, ¿por qué nosotros planteamos una asamblea constituyente? Bueno, ¿por qué lo plantearon los compañeros? Porque cuando esos planteamientos empezaron, yo era todavía chica. Las primeras marchas indígenas, por ejemplo, en la década de los 90, exigían el reconocimiento de los territorios indígenas. Hay que entender que los pueblos indígenas en Bolivia, particularmente en el oriente boliviano, no tienen la misma lógica de percepción de la tierra como la tiene el campesino. El campesino y desde el capitalismo se piensa la tierra como un medio de producción. Entonces esto a partir de sembrar, producir, generas un excedente y ese excedente lo inviertes, lo gastas, etc. Pero los pueblos indígenas del oriente boliviano no tienen una percepción de la tierra como un medio de producción, tienen la percepción de la tierra como la historia cargada en un espacio, en un espacio territorial. Es el árbol en el que jugaste, es el río en el que te bañaste, es donde tienes la certeza y la seguridad de que tus hijos van a tener un futuro garantizado, porque la tierra no pertenece individualmente a una persona, es colectiva. Entonces, ese reconocimiento fue por el que pelearon los pueblos indígenas de tierras bajas y que empezó en la década de los 90. Y cuando fueron profundizando las discusiones, empezaron a plantear, por ejemplo, el reconocimiento de su idioma como tal, no como una lengua, no como un dialecto, no subalternizando los elementos que son propios de su cultura, su cosmovisión, etc. Y se empezaron a pensar como nación. Y a partir de eso, la agenda desde los pueblos indígenas, la Asamblea Constituyente pasó precisamente todo de la plurinacionalidad,
que no exista una sola nación que obligue a homogeneizar la identidad del pueblo boliviano, sino que se reconozca que hay aymaras, quechuas, chictanos, guarayos, 36 naciones hasta las que tenemos contactadas vigente. Y continúa vigente en el sentido de que es portadora de una potencialidad enorme para la portadora de una agenda muy importante para la descolonización del Estado, y no es solamente un logro, un avance o un mecanismo a partir del cual la descolonización se convierte en un proceso de desmontar todos aquellos elementos, formas de vida, de todo lo que forma parte de tu identidad. Sí, me parece que esa dimensión que vos traes además es, nos plantea un desafío respecto de las fronteras nacionales, ¿no? Digo, ahí hay un límite, si se quiere, como metáfora entre las fronteras nacionales tal como las conocemos y lo que efectivamente podemos hacer como patria grande, ¿no? Y esta contradicción, si se quiere, también nos obliga hoy a pensar cuáles son las salidas a esta, bueno, a la situación específica que está viviendo el pueblo boliviano, pero a la situación de opresión general que en América Latina hoy se vive, digo, la situación de Brasil, la situación de Chile. Digo, bueno, hay que poder a lo mejor recuperar esa historia y esta dimensión que vos traes para pensar también en una dimensión superadora de las fronteras nacionales, tal como lo hicieron nuestros patriotas hace 200 años. Sí. Hola, ¿hola? ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Ahí me escuchás? Sí, ya te escucho. Se cortó. Te decía que es una dimensión además que por ejemplo, otros procesos que interpelan las actuales estructuras a partir de las cuales se construyó la república y se construyeron los sistemas de dominación. Cuando, por ejemplo, hablamos de descolonización, no podemos pensarlo desconectado el proceso de descolonización de un proceso, por ejemplo, de despatriarcalización, que es el que forma parte de la agenda de género para nosotros aquí en Santa Cruz, la agenda de las mujeres más que de género. Y ese proceso de patriarcalización también es un proceso de desmontar, de destruir y de... Manuel me gusta mucho, desde el posmodernismo se habla de la deconstrucción, pero más allá de eso, de desmontar un sistema que también reprodujo privilegios en torno al género, a las clases, por supuesto. Entonces, este proceso de descolonización es un proceso que contribuye a interpelar todas las estructuras a partir de las cuales se configuraron los privilegios que hoy día conocemos, de clase, de género, de identidad, por supuesto, heteronormativos, adultocéntricos. Te sirve como un mecanismo para que tú puedas abrir un proceso de cuestionamiento mucho más. Sí, ¿qué pasa con estas cuestiones que vos planteás en la disputa política concreta que tienen y que tenemos, ¿no? En septiembre con las elecciones, pero más allá también de las elecciones, ¿no? Digo, también como experiencia que tenemos. ¿Qué pasa con la lucha de calles, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de las formas de lucha que los pueblos tenemos para enfrentar estas situaciones y para construir caminos políticos precisamente? Mira, por eso te digo que yo creo que para mí una de las reflexiones que nosotros hacíamos con los compañeros después del golpe
es que la agenda constituyente tuvo un producto que es la Constitución Política del Estado, sometido a un referéndum, que es un gran acuerdo social, pero que no acabó allí. No acabó allí y nos marcó además agendas futuras. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué es lo que nosotros nos debemos plantear desde los movimientos de mujeres, por ejemplo, hablamos de que la Asamblea Constituyente y la Constitución Política del Estado te marcaron algo que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia se discute mucho, cuidados, la corresponsabilidad de los cuidados. Nosotros en nuestra Constitución Política del Estado tenemos por mandato que el trabajo de la casa, del hogar, debe ser reconocido e incorporado dentro de las cuentas nacionales del Producto Interno Bruto. Y eso nos marca una agenda. Y ya empezaron a trabajar compañeras de Cochabamba, desarrollo normativo. Entonces, yo creo que desde la calle es precisamente eso, desde la calle disputar el sentido de lo que no se ha concluido durante la Asamblea Constituyente, que son debates abiertos. Otro de los debates abiertos, por ejemplo, que dejamos en la Constitución fue el tema de los transgénicos. Y eso también tenemos que disputarlo, tenemos que convertirlo en un elemento de discusión y de construcción de política pública desde abajo, porque no puede ser concebible otra forma de construir un proceso de cambio si no es permanentemente conectado con el pueblo. Una de las autocríticas que decíamos después del golpe, porque ahí es cuando uno derrama las lágrimas, se acuerda de todo, se cuestiona de todo, dice por qué no hice tal cosa o qué fue lo que hicimos mal, fue precisamente que nosotros después de la Asamblea Constituyente fuimos burocratizándonos un poco y nos alejamos de los mandos medios, de las bases, de las decisiones, y eso nos cuestionaba a nuestros compañeros. Y hoy día sabemos que aprendimos la lección después de una revolución que se distancia un solo centímetro de las decisiones de su revolución, frágil y fácilmente derrocable, que fue lo que nos pasó. Y hoy sabemos que la movilización social, la construcción de políticas públicas desde abajo tiene que ser el motor permanente a partir del cual se tenga una actividad organizada, sistematizada, pero que se retroalimente permanentemente y se convierta en un factor de movilización. Claro que sí. Vos sabés que nosotros somos una organización que actuamos en la universidad pública, en la ciencia, en los organismos de ciencia y tecnología de nuestro país. Y vos decías recién lo de los transgénicos, ¿no? Y dar un debate popular alrededor de los transgénicos, me parece que además ahí hay una tarea importantísima de los pueblos, que es no dejarse llevar por unas u otras tendencias, poder reflexionar de manera autónoma respecto de las cuestiones científico-tecnológicas, ¿no? Y para eso, bueno, hace falta conocer, hace falta tener científicos y científicas del pueblo, y te iba a preguntar particularmente por el litio, que es uno de los elementos claves bueno, que compartimos, ¿no? Entre Argentina, Chile y Bolivia, que hoy es el mineral, el elemento deseado por las corporaciones y bueno, y que fue parte también del proceso de golpe, evidentemente. Ustedes hicieron en el proceso revolucionario, ustedes hicieron los yacimientos de litio y empezaron a desarrollar a partir de ahí una perspectiva autónoma, si se quiere, de desarrollo industrial, ¿no? O por lo menos empezar a pensar en esa clave. Bueno, esta es una discusión que en Argentina hoy existe, que tiene que ver con si el desarrollo científico-tecnológico es la punta de lanza para la transformación de nuestro subdesarrollo, digamos, ¿no? Como si se pudiera suplir la organización popular con un elemento científico. ¿Qué pasa, no? Hoy con el litio, ¿qué pasa? ¿Cómo le están pensando? ¿Qué están pensando a futuro? Estos debates que vos planteabas, ¿cómo se incorpora la discusión respecto del litio?
Mira, yo creo que es lo que tú dices un poco de que no solamente era era molesto el proceso boliviano para los intereses geopolíticos extranjeros porque era un mal ejemplo, porque te demostraba de que es posible trabajar en un proceso de cambio desde abajo, desde los pobres, desde la gente más humilde, con la agravante de que eso además, de que el abanderado y el líder de ese proceso de cambio era un hombre indígena, campesino, apreciado por la República, porque así fueron tratados los pueblos indígenas en toda América. Y que también era grosero que un paísito tan pequeño como Bolivia, que cuando llegó el Evo tenía un Producto Interno Bruto de 9.500 millones de dólares. Nada. Y que ese paísito además le diga a una empresa nacional hidrocarburífera, y si querés entrar a trabajar con nosotros en condición de socios, la mayoría de las recaudaciones, más del 82% de las recaudaciones se quedan con los bolivianos. Entonces, eso trasladado a un debate sobre un recurso mineral tan importante como el litio, genera temor. Estamos hablando de los minerales estratégicos, como tú dices, a partir de los cuales van a ser necesarios para todo. Cuando uno piensa en tecnología, en celular, ahora piensa en el litio. Y que además el yacimiento más grande del mundo, descubierto hasta el momento, esté en Bolivia, era un problema. Y con un presidente como Evo era el doble del problema. Y con movimientos sociales atentos a lo que pasaba, se complicaba aún más. Eso hizo necesario el golpe de Estado, por supuesto, es fácil. ¿Y cuál fue además el agravante? Es que cuando nosotros planteábamos la explotación del litio y los avances que tuvimos, nos encontrábamos con que no habían países que quieran, no se ofrecían países que quieran explotarlo, garantizando que el conocimiento y el desarrollo de la industria quede en manos bolivianas. Cuando lo planteamos, por ejemplo, con Corea del Sur, nos decían, ya, nosotros instalamos la industria, nosotros explotamos y ustedes tienen una parte de la ganancia. Y luego decía, no, o sea, esto no va a ser así. Nosotros necesitamos que esto sea desarrollado por profesionales bolivianos, sea desarrollado garantizando que la mayoría de las regalías que se obtengan a partir de eso se queden en Bolivia, etc. Y logramos avances importantes. Estábamos ya empezando a producir baterías, habíamos producido fertilizantes también derivados de litio y bueno, de los minerales adicionales que tenía el litio, y estábamos en el proceso del desarrollo de la industria. Ese proceso además quedó paralizado, puesto que el gobierno nacional decidió rescindir contrato con Alemania, que era uno de los países que había ofrecido el aporte soberano. Entonces estamos en eso. Yo creo que va a ser un debate estratégico y que no puede pensárselo de forma aislada. O sea, cuando tú dices Argentina, Chile, Bolivia son parte del triángulo energético en la explotación de este mineral, creo que tenemos que pensarlo de forma conjunta, porque son nuestros países los que probablemente definan en algún momento y contrapesen en algún momento el precio del mineral, la adquisición del mineral y si se democratiza o no se democratiza el acceso finalmente a las tecnologías. Pensar desde el litio las tecnologías, conectando soberanía con el ejercicio de los derechos y la democratización del acceso a la tecnología. Sí, a mí me parece que eso que estás planteando es clave, ¿no? Ya lo decía el Che en 1965, cuando discutía cuál era la inversión o cómo debía ser la inversión en los países subdesarrollados para avanzar en el desarrollo soberano, ¿no? Y me parece que eso es imprescindible volver a discutirlo en la clave de la patria grande también, digo, porque evidentemente en la negociación uno a uno, claro, nuestros países evidentemente, bueno, somos países chiquitos desde el punto de vista del poder y de la relación de fuerzas internacional. Y me parece a mí que en todo caso se abre una posibilidad de discutir en otras condiciones. Yo creo que por eso me parecía importante enmarcar esta conversación en la crisis de la pandemia también, ¿no? Porque están ocurriendo algunas cuestiones en el mundo
que nos tienen que permitir ubicar cuáles son estas contradicciones entre la voracidad del capitalismo neoliberal y el respeto y el resguardo de la vida. Y el resguardo de la vida también es la posibilidad de que nuestros países se desarrollen, ¿no? Que nos dejen desarrollarnos. Me parece que el golpe en todo caso vino a decir, no, Bolivia no puede, ¿no? Y me parece que en todo caso lo que hay que demostrar es que sí. Ahí estaban preguntando, bueno, ¿cómo? Bolivia no debe. Exacto, exacto. Lo mismo que Argentina, lo mismo que Brasil, ¿no? Lo mismo que Chile. Me parece que esa es el intento bueno, de mensaje que nos quieren dar, y que por el contrario, y por eso estaba bueno haber arrancado por cómo viene la situación con las elecciones y las posibilidades de recuperar la patria, bueno, cómo llegamos hacia allá. ¿Qué pasa hoy con Áñez? ¿En qué situación está? ¿Cómo está entre comillas, el gobierno boliviano? Mira, bueno, han habido escándalos de corrupción que han desgastado, porque todas las críticas que sembraban en torno al gobierno del presidente Evo, de si podía ser o no candidato siendo presidente, de si se usaban o no se usaban recursos públicos, de si era ético o no era ético que se presente, todo finalmente quedó por la borda. Pasó que quien prometió ingresar siendo un gobierno de transición con la única tarea de convocar a elecciones, ahora es candidata, ahora maneja los medios estatales, maneja la publicidad, ya no admite cuestionamientos en torno a eso. Pero lo que ha desgastado más la imagen han sido escándalos de corrupción. Uno dice, bueno, por traer ventiladores pulmonares, 170 ventiladores pulmonares, se detectó un caso de corrupción muy importante, aproximadamente un sobreprecio de 3 millones de dólares. Quizás el monto es bajo para el Estado, pero cuando uno piensa lo que se pudo haber atendido en plena crisis sanitaria, lo que implica eso en términos de salvar vidas, de fortalecer unidades de terapia intensiva, en tiempos de coronavirus, en tiempos de crisis sanitaria, indignó bastante a la población. El otro elemento es que continúa el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado. Se ha destinado aproximadamente 503 millones de bolivianos en comprar gas, equipamiento, gas lacrimógeno, equipamiento, etcétera, para militares y para policías, cerrando los ministerios de cultura, ministerios de deporte y comunicación. Sí. Entonces, claro, la gente sale a cuestionar y dice, estás diciendo que tu interés es ahorrar dinero y resulta que el doble de lo que implican los 3 ministerios juntos los gasta en menos de 3 meses en compra de equipamiento y gases lacrimógenos para la policía y para las Fuerzas Armadas. Entonces, todos esos elementos van minando la credibilidad del gobierno. Pero creo que todavía subsiste todavía un voto en disputa que tenemos que buscar sensibilizar. El gobierno de Áñez nos demostró que es posible retroceder. Es un gobierno con características fascistas que usa la religión para fortalecerse. Te doy algunos datos contradictorios. No teníamos plata para comprar ventiladores pulmonares, pero gastaron $15,000 en vuelos que echaron agua bendita por las ciudades. O por ejemplo, ahora dieron paso atrás porque no estaban habilitando las actividades recreativas, deportivas ni culturales, teatro, cine, pero sí estaban habilitando el participar en cultos religiosos. Entonces ahí uno se da cuenta de que existe una conexión entre las lógicas de un gobierno conservador con el abandonar un principio que para
nosotros siempre fue latente, que era la laicidad del Estado, un Estado laico. Claro, qué bárbaro. Bueno, de todas maneras es auspicioso para nosotras y nosotros que haya algún grado de desgaste importante, ¿no? Digo, enfrentar esta situación tan excepcional de pandemia con una dictadura, con un golpe como este, debe ser difícil, me imagino. ¿Cómo está el pueblo boliviano? Lo que pasa es que la crisis sanitaria lo que hizo fue profundizar las características del gobierno. No, a ver, cuando plantean, por ejemplo, la cuarentena no tuvo alpio, esto que decíamos al comenzar la charla, no tuvo un proceso de pensar desde el Estado cómo se construía un escudo social para que la gente realice una cuarentena en condiciones dignas. Y qué pasa también probablemente en las villas en Argentina. Le pedimos a la gente que se encierre en sus casas, pero muchas veces no tienen casa. Y si le pides que no trabaje, ¿cómo va a pagar el alquiler? Y si le pides además que mantenga una distancia social, resulta que aquí, yo vivo en el Sexto Anillo, a unos 40 minutos de la ciudad. Es un barrio que queda detrás del parque industrial. Pero aquí yo veo, por ejemplo, que si caminas por las calles, adentro de las calles, le pides distancia social a la gente, encerras a todos los muchachos en sus casas y resulta que en un cuarto viven 4 o 5 personas. Claro. Entonces no hay condiciones para llevar adelante una cuarentena así. No hay condiciones para que la gente aguante 2 meses sin trabajar cuando más del 50% de los trabajadores o de las personas en edad de trabajo trabajan desde la informalidad. Entonces, con un 50% de informalidad, con esos niveles de pobreza que todavía subsisten en Bolivia y que conducían al hacinamiento, es difícil enfrentar en condiciones dignas la crisis sanitaria. Peor todavía, nos pidieron durante más de 2 meses que asumamos una cuarentena. Argentina en esos mismos 2 meses aumentó en un 33% el número de unidades de terapia intensiva. Aquí, cuando compramos ventiladores pulmonares para fortalecer las unidades de terapia intensiva, nos encontramos con un caso de corrupción. Claro. O, por ejemplo, el presidente Evo, antes de irse, dejó 2 hospitales casi con más del 80% de la infraestructura avanzada. Hasta ahora no podían poner en funcionamiento esos hospitales. Entonces, enfrentamos condiciones de crisis sanitaria donde se ha profundizado la vulneración de derechos humanos, donde se ha profundizado las características represivas del Estado, donde se ha criminalizado la pobreza, donde el Estado no ha brindado las mínimas garantías para que la gente enfrente la cuarentena y donde además le exigiste a la gente que se quede en su casa, la gente cumplió su tarea y el gobierno no cumplió su tarea, no fortaleció el sistema sanitario. Bien, con este panorama, ¿no? Hacia septiembre, cuando recuperemos el gobierno, ¿cuál es el programa inmediato, digamos? ¿Cuáles son las tareas principales que va a haber que desplegar? Yo creo que hay debates comunes que tenemos, como en Argentina, los vamos a tener en Bolivia. Y pasan precisamente por el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Necesitamos transformar el sistema sanitario boliviano. Necesitamos garantizar el acceso a la salud universal. Necesitamos no solamente fortalecer la inversión en salud, porque el gobierno del presidente Evo multiplicó 5 veces el presupuesto que se tenía en salud. Pasamos, por ejemplo, de 17.000 ítems de salud a 38.000 en la gestión del presidente Evo, lo más que duplicado. Pero resulta que el sistema sanitario estaba desorganizado y requería una inversión profunda, pero también un proceso de reestructuración. Y esa es una tarea latente, que la vamos a tener en todos los países. Y por supuesto el debate económico. Es cierto que la crisis económica en Bolivia por lo menos no empezó con la crisis sanitaria,
De hecho, este año, entre los meses de enero y febrero, comparados con los meses de enero y febrero de 2019, la recaudación tributaria descendió en un 20%. Si a eso le sumamos que nosotros somos un país que exporta gas y el precio del gas está indexado al precio del petróleo, vamos a recibir menos recursos todavía. Hoy los municipios están recibiendo un 25% del presupuesto que tenían esperado. Eso implica que un montón de gente va a ser despedida de sus fuentes laborales en la administración pública. Entonces, por supuesto que el siguiente debate va a ser la recuperación económica, pero sobre nuestro modelo. No una recuperación económica que le cargue la responsabilidad a los pobres, sino que más bien puede invertir de forma soberana, reactivar la economía interna y continuar democratizando la riqueza. Bien. Bueno, Adriana, fue un enormísimo placer esta noche para mí, para nosotros desde Liberación, tenerte, escucharte con tu claridad, con la esperanza también que tenemos dentro de unos meses. Estamos a tu disposición, a la disposición del pueblo boliviano, siempre y cada vez que nos necesiten. Así que, bueno, contá con nosotros y nosotras. Y ahí estaremos ayudando en las elecciones seguramente y todas las veces, insisto, que haga falta. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Nuria. Gracias a todos los compañeros y compañeras que han apoyado a Bolivia desde el golpe de Estado, que siempre han sido profundamente solidarios con nosotros. Nosotros hemos recibido muchísimo amor de América Latina, muchísimo respaldo y muchísimo apoyo, siempre lo hemos reconocido, somos muy agradecidos de aquello y los esperamos. Necesitamos que nos acompañen en el proceso electoral, no solamente en el día de las elecciones, en el proceso que implica estar atentos de lo que pasa en Bolivia, de cómo se lleva adelante, de las desigualdades que existen, y esperamos que ese acompañamiento también lo